Saludo especial para todos, qué bueno saludarles una vez más en NR Noticias. Nos place de qué manera volver a acompañarles una vez más en su informativo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios, será muy interesante para seguir creciendo cada día. El día anterior Jorge Glass fue sometido a una prueba psiquiátrica, donde de acuerdo al perito especialista en psiquiatría, Ángela Salazar, pudo dictaminar que el exvicepresidente Jorge Glass presuntamente tiene un cuadro de depresión grave con síntomas psicóticos, con mucha ansiedad generalizada y un riesgo de suicidio. La defensa de Glass solicitó esta pericia psiquiátrica antes de la audiencia de juzgamiento en el caso contra el exvicepresidente Jorge Glass. El caso es por el caso Reconstrucción de Manabí. Se instaló el día de hoy la audiencia de juicio en contra del exvicepresidente Jorge Glass. A tempranas horas de la mañana de este 17 de junio, Jorge Glass y Carlos Bernal, exsecretario de un comité de reconstrucción para Manabí, asistieron. Recordemos que son acusados de peculado por presuntamente malversar fondos recaudos para levantar a Manabí. La audiencia de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí, en el que el exvicepresidente Jorge Glass está procesado, comenzó la mañana de este martes 17 de junio. La diligencia se retomó una vez que la Fiscalía cumplió con la práctica de un examen psiquiátrico a Jorge Glass, el cual revela que tiene un trastorno depresivo grave, síntomas psicóticos que pueden mejorar con tratamiento y no afecta su conciencia ni su inteligencia. Glass, recordemos, había pedido que no lo trasladaran a Quito, pero el pedido fue rechazado, por lo que autoridades carcelarias tuvieron que movilizarlo desde la cárcel La Roca en Guayaquil hasta la capital. Jorge Glass y Carlos Bernal, es vicepresidente y es secretario de un comité de reconstrucción para Manabí, recordemos, son acusados de peculado por presuntamente malversar los fondos de recaudo, los fondos de recaudos para levantar a Manabí, tras un devastador terremoto de magnitud 7.8 en la provincia costera. Así es entonces, el caso Reconstrucción de Manabí, la Fiscalía dijo y afirma que probará, porque tiene las pruebas suficientes para comprobar que el perjuicio al Estado por 225 millones de dólares en obras por el terremoto en 2016. 6 hechos enumeró el titular de la Fiscalía General, Wilson Toainga, que son la base de la investigación por el delito de peculado en el que habrían incurrido Jorge Glass Espinel y Carlos Bernal Alvarado, ambos exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. Rafael Correa, este nombre que ha empañado tanto el nombre de este país. Son procesados en este caso denominado Reconstrucción de Manabí. Se instaló la audiencia a primeras horas de este martes 17, en el que son procesados Jorge Glass, es vicepresidente de la República, en el régimen de Correa, Carlos Bernal, del mismo régimen, del mismo gobierno. Aparecen además el exfuncionario quien fue parte del Comité por Reconstrucción de Manabí. La diligencia se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia en Quito desde las 9:10 de la mañana, presidida por el Tribunal Penal conformado por los jueces Javier de la Cadena, Marco Rodríguez y Marcela Caicedo, quien es la juez ponente, quienes dieron inicio a esta fase que se extenderá por varios días. Este caso tiene origen en el manejo de recursos para la edificación de obras en la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Jorge Glass y Carlos Bernal fueron parte del Comité de la Reconstrucción de Manabí que creó el exmandatario Rafael Correa, prófugo de la justicia, sentenciado por cohecho, para atender la emergencia usando los recursos que se recaudaron en la ciudadanía a través de la ley de solidaridad. La platica se la embolsillaron. El fiscal Toainga arrancó con la exposición de sus alegatos en los que puntualizó que debido a que se implementaron obras que no eran prioritarias en esa coyuntura, hubo un prejuicio al Estado que bordeó los 225 millones de dólares. Otro alegato se basó en que se priorizaron obras sobre las que no revestían la inmediatez, que las contrataciones se hicieron por contratación directa, y otros como el decreto ejecutivo 1004,
que suscribió Rafael Correa con la integración del Comité de Reconstrucción. Con estos puntos de inicio coincidieron los acusadores particulares como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Procuraduría General del Estado. De acuerdo a la teoría de la Fiscalía, por lo menos unos 584 proyectos que se planificaron una vez no habrían sido urgentes o prioritarias en el estado de emergencia que enfrentaron las dos provincias, Manabí y Esmeraldas. El abogado de Glass, Andrés Villegas, dijo que probará que es una patraña este proceso penal y que es una falacia el que se permitió canalizar recursos para determinadas obras y no otras. Afirmó que es falso que las 11 obras que son parte de la acusación fiscal no se alineaban a los ejes de inmediata y urgencia, porque el comité no tenía atribuciones únicamente de atender obras urgentes, sino otras. La defensa de Carlos Bernal, por su parte, Roberto Calderón, esgrimió que la Fiscalía y los acusadores particulares no han logrado configurar el delito de peculado porque no manejó recursos. Por ejemplo, según manifiesta, no pidió mejor al tribunal que se declarara la anulación de este caso como se hizo en Singue, debido a que el informe con indicios de responsabilidad penal elaboró la Contratación General del Estado y es parte del expediente y se hizo fuera del plazo legal. El exvicepresidente Jorge Glass cumple prisión en la cárcel La Roca de Guayaquil, sentenciado por hechos de extorsión como hecho pasivo agravado y asociación ilícita. Pero yendo un poco más allá de lo que fue esta audiencia que arrancó temprano, la mañana de este martes 17 de junio, en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, los policías esperaban la llegada de Jorge Glass, también esperaban 2 ambulancias en caso de que fuera necesario la intervención de paramédicos. Cerca de las 8:30 horas llegaron con el resguardo policial. Paramédicos ingresaron a la sala, tal como ya lo indicamos. El exvicepresidente Jorge Glass ingresó a la sala de audiencias. El fiscal general subrogante Wilson Toainga informó al tribunal que ya se entregó el informe psiquiátrico de Jorge Glass y que se está listo para la audiencia. No obstante, Andrés Villegas, abogado de Jorge Glass, impugnó el informe psiquiátrico y pide que se realice otro. El tribunal rechazó la petición y dio paso a la instalación de la audiencia. Wilson Toainga empezó con sus alegatos de apertura y acusa al exvicepresidente Jorge Glass y a Carlos Bernal como autores directos de peculado por supuestamente malversar fondos recaudados para reconstruir a Manabí tras el fuerte terremoto. Pero además, la Fiscalía empieza la presentación de sus pruebas, dice que va a probar y tiene pruebas suficientes para demostrarlo. Llama como primer testigo a Byron Estuardo Pacheco Torres. Él fue subcoordinador de patrocinio del CPCCS. Contó que durante la presidencia de Julio César Trujillo presentaron 2 denuncias en la Fiscalía por el caso Reconstrucción de Manabí. Además, relató que la Secretaría de Anticorrupción, además manifestó, habría también recibido por parte de ellos unas quejas. Según se informa, por ejemplo, se entregaron 165 millones de los fondos de la Ley de Solidaridad por el terremoto de 2016 y con Crenor para 10 obras. Esta empresa, dijo al testigo, tenía como socia a la esposa de Carlos Bernal y como gerente general a su cuñado. La audiencia de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí, en el que el vicepresidente Jorge Glass está procesado, ya comenzó y puede demorar varios días. Glass pidió que no lo trasladaran a Quito, pero el pedido también fue rechazado, por lo que las autoridades carcelarias tuvieron que movilizarlo desde la cárcel La Roca en Guayaquil hasta la capital. Así se está llevando a cabo esta audiencia, pues vamos a seguir atentos de cerca a ver cómo se desarrolla este caso. Pero la Fiscalía, a través del fiscal subrogante Wilson Toainga, dijo que tiene las pruebas más que suficientes para demostrar que sí son culpables en este caso de Reconstrucción de Manabí. Queremos escuchar sus comentarios. Buen momento para invitarles a que opinen. Háganos saber sus comentarios, compartan nuestra información, denle me gusta a nuestro contenido. Esto sin duda motivará a seguir haciendo nuestro trabajo periodístico. Nos vamos, seguiremos atentos. Hasta entonces.